Estamos entrando en una semana que se dice Semana Santa, ¿cierto? Pues tenemos que darnos cuenta que la Semana Santa para nosotros no existe, porque todos los días son santos para nosotros, amén. Pero ya que han destinado este tiempo, aprovechémoslo. Yo quiero invitarles, hermanos, a partir de mañana lunes, a que estemos, a que nos coloquemos a las 4 de la mañana todos los días de esta semana. A las 4 de la mañana quiero un grupo de intercesión que esté orando con mi persona a las 4 de la mañana, yo aquí y ustedes en sus hogares, para que estemos orando única y exclusivamente por la campaña, para que Dios toque familias y podamos ver aquí, porque no se da de paseo, puede venir aquí y traiga a su familia. Pero a las 4 de la mañana estaremos orando por ese propósito. Amén. Y el jueves tenemos un ayuno, precisamente con ese propósito también, la campaña. Queremos que esta campaña verdaderamente Dios use a la persona que viene a exponer, lo use con poder de lo alto y podamos ver su gloria. Traiga a su familia, no se venga solo a la casa de Dios. Hay veces somos egoístas, quiero recibir yo y los demás que no, que ellos también reciban igual que mi persona, amén. Entonces no vengamos solos, traigamos gente para la campaña. Por eso vamos a las 4 de la mañana a orar, y el jueves el ayuno a las 9 de la mañana estoy con ustedes aquí, también orando y clamando por la campaña, amén, para que Dios use la persona que ya está disponiendo, la use con poder de lo alto. Eso es lo que queremos, amén. Entonces le dejo presente eso. Amén. Amén. ¿Cuánto vamos a estar el jueves? Amén. Gloria a Dios. Yo cuento con ese grupo de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Y a las 4 de la mañana yo estoy aquí. Yo creo que ustedes también en su casa. Amén. Orando por ese propósito. Entonces veremos una campaña verdaderamente de poder y de gloria. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Amén. La gloria sea de Dios. Y no se olvide de orar por mi hermana Olivia. Mire que la hemos extrañado, no está aquí. Oremos por ella, porque se cayó y está con el quebranto de salud delicada. Mi hermana Magdalena también se cayó, también tiene quebranto de salud. Oremos por ella también. Entonces mire que es momento de orar unos por otros. Mañana no sabemos nosotros quién puede orar por nosotros también. Amén. Entonces hagámoslo. Pero en esta semana vamos a darle todo al Señor, hermano. Todo, para que la gloria de Dios sea manifestada grandemente. Bendito sea el nombre de Dios por ello. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret, te doy las gracias, bendito Dios de Israel, en esta preciosa, en esta linda y hermosa mañana, papito lindo. Te entregamos este servicio en tus manos divinas. Te entregamos este servicio en tus manos divinas, papito lindo, para que tú te manifiestes con poder de lo alto en medio nuestro, papito lindo. Te entregamos este servicio para que tú obres con poder de lo alto, que Señor de la gloria, reprendemos y atamos y ligamos todo impedimento del enemigo, papito lindo. Oh Señor, todo cansancio, toda fatiga, todo aquello que puede impedir, Señor, que tengamos, Señor, en este momento santo y bello, papito lindo. Oh Señor y Padre eterno, nuestra mente, corazón y sentimientos puestos en tu palabra, Señor de la gloria. Gracias, bendito Dios, por este nuevo día de vida. Gracias por la salud que nos han dado, Señor de la gloria. Y gracias porque estamos en tu casa, dándote la honra y la gloria que solamente tú te mereces, papito lindo. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, papito lindo. Entrego este servicio del resto de tus manos santas, y que tu Santo Espíritu guíe, oriente y dirija, Señor, aleluya. Y me coloco en tus manos como un instrumento para que tú fluyas a través de mi persona, papito lindo, y podamos recibir lo que tú quieres en esta mañana para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, y gracias, 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 gracias. De un aplauso fuerte al Señor. Bueno, mire, cuando usted tiene problemas, cuando usted tiene angustia, cuando usted tiene una necesidad, cuando tiene un conflicto, ¿a quién va usted? Muchas veces vamos al vecino, buscamos a otro, buscamos un pastor, buscamos al otro, buscando una ayuda, y al último es que dejamos a Dios a un lado. Estamos como la mujer del flujo de sangre, que haya gastado todo el dinero buscando médicos y te seguía peor cada día. Buscando aquí y allá y seguía peor cada día.
Hasta que pasó Jesús y entonces puso los ojos en él y dijo, esa es mi esperanza. Amén. Y se desarrolló esa fe y tocó su manto y fue sana. Hermano, muchas veces, ¿dónde colocamos nuestra confianza? ¿Dónde colocamos nuestra fe? ¿En quién creemos y en quién confiamos? Son tiempos difíciles, sí, no interesa. Lo que interesa con quién estamos nosotros. Porque la Biblia dice que es más grande el que está con nosotros que el que está fuera de nosotros. Amén. La gloria sea de Dios. Por eso, ahora que estaba leyendo mi hermana en Lucas capítulo 5, versículo 4 al 5, quisiera que tuvieran la Biblia siempre puesta allí. En Lucas capítulo 5, del versículo 4 al versículo 5. Vamos a hablar un momento sobre ello. Me gustaría que usted tuviera esa palabra allí en sus manos. Amén. Amén. Gracias, hermano. Lucas capítulo 5, versículo 4 al versículo 5. La bendita palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del nombre poderoso del Espíritu Santo de Dios. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra, dice, echaré la red. Bueno, quiero contarle una historia. Agobiado por la sed, llegó un siervo a un manantial y después de beber vio su reflejo en el agua, y al contemplar su hermosura cornamenta grande que era, se sintió orgulloso de ella, pero quedó descontento cuando vio sus piernas que eran débiles y delgadas, y eso le acomplejaba. Y de pronto apareció un león que comenzó a perseguirle, y el siervo echó a correr y le ganó a gran distancia, pues la fuerza de los siervos está en sus piernas. Y mientras él corría en el campo, que era plano, el siervo guardó la distancia que le salvaba del león. Pero en sus piernas, que eran las que alcanzaban más distancia, eran las piernas lo que le alejaban más del león. Pero al entrar en el bosque, que había muchos árboles, sus cuernos, que eran su orgullo, se engancharon en las ramas de los árboles y fue atrapado por el león. A punto de morir, el siervo dijo para sí mismo: pobre de mí, mis pies que pensaba que me traicionaban porque eran débiles y delgadas, eran las que me salvaban, porque corrían más que el león. Y mis cuernos, en los que ponía toda mi confianza, fueron los que me condenaron a enredarse en los árboles, pues nunca pensé que fueran la ruina para mi vida. A veces despreciamos lo que más grande tenemos nosotros. Hermanos, muchas veces le damos tan poca importancia a lo que tenemos y lo que somos, porque no valoramos las cosas que Dios nos ha dado y nos menospreciamos. Quiero llevarles el Evangelio según San Mateo capítulo 10, versículo 36, donde la palabra del Señor dice así: y los enemigos del hombre serán los de su casa, cuando confiamos en ellos y luego nos traicionan, dice. Jeremías capítulo 12, versículo 6 dice: porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantarán contra ti, aún ellos dieron gritos en pos de ti. Dice: no les creas cuando bien te hablen. Dice en Primera de Crónicas capítulo 17, versículo 27, dice: y ahora, quiero que le regalo este texto. Dice: y ahora has querido bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová, has bendecido mi casa y será bendita para siempre. ¿Cuánto lo creen así? Amén. A veces confiamos demasiadamente en nosotros mismos o en otros, pero nosotros tenemos que confiar plenamente en el Señor, donde podemos depositar nuestra confianza, porque sabemos que Dios nunca nos va a abandonar, sabemos que Dios siempre estará dispuesto a escucharnos. Las dificultades pueden producir de nosotros algo que se llama desánimo. Lucas capítulo 5, que leíamos, versículo 4 y versículo 5, parte A, dice: cuando terminó de hablar, dijo a sus discípulos: bogad mar adentro y echad vuestras redes para pescar.
Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Debemos tener en cuenta que Pedro había crecido a la orilla de este lado de Galilea. Allí aprendió el oficio de pescador y conocía muy bien ese lago y cómo era. Debemos también destacar que estaban pescando de noche. ¿Por qué pescaban de noche? Porque de noche los peces se acercaban a la superficie, pero esa mañana no tenían nada. Creo que Pedro, como cualquiera de nosotros, pudo haber pensado muchas cosas con respecto a lo que le dijo el Señor. Como por ejemplo, él decía: si él es un carpintero, yo soy pescador de toda la vida. Realmente yo soy quien sabe a qué horas en la pesca. Todos estamos muy agotados, cansados para intentar hacerlo de nuevo. Tal vez pensaba eso Pedro. Estos son momentos donde nuestra fe en Dios es probada. Pero aquel que cree en las promesas del Señor y persevera, alcanza éxito en su vida. Muchas veces, en lugar de esperar en Él, nos angustiamos porque no sabemos por qué Dios permite que pasen ciertas cosas en nuestras vidas. No sabemos por qué muchas veces las calamidades en nosotros, por qué esto y por qué el otro. Porque decimos: si yo soy el que busco de Dios, si yo soy el que creo en Él, ¿por qué me pasa todo esto? Y empezamos a cuestionar a Dios. Y así trabaja Dios con nosotros. Aprendamos a confiar en Él. Siempre, no importa las situaciones que vengan, hermano. No miremos la situación, sino miremos la solución. Y esa solución solamente está en mi Cristo de la gloria. Él ha prometido que no dejará en vergüenza a todo aquel que en Él cree. Por eso, deposita su confianza en Dios, porque Él sabe todo lo bien que puede hacer. Porque Él dice: tengo pensamiento de bien y no de mal para darles a vosotros. Pedro estaba pasando por un tiempo complicado y estaba desanimado. ¿Cuántas veces nos pasa igual a nosotros? ¿Cuántas veces pasamos por lo mismo que Pedro? Las situaciones hay veces nos llevan a un caos que muchas veces queremos bajar la guardia porque creemos que no hay solución. Como podemos ver, ha sido un tiempo de trabajo difícil, sin resultado, está cansado, no lleva nada para su familia. Pero esa mañana Jesús llega justo al lugar donde están las barcas. Estaban los pescadores lavando las redes. ¿Y sabe qué? Y escoge de entrar en la barca de Simón. Y desde ahí sentado empezaba a enseñarle a la multitud. Pero Pedro estaba desanimado, estaba cansado y sin un solo pez en sus redes. En tiempos como este es donde debe el cristiano acercarse al Señor. Amén. Fortalecerse y en su poder. Y lo mejor que puede hacer es creer en sus promesas. Deposite su confianza en Dios y en Dios empezará a actuar. Amén. No importa la situación que pasemos, hermano. Quiero hablarles de esta mañana de algo, hermano. ¿De dónde está puesta mi confianza? ¿Dónde está puesta mi seguridad? ¿Cuál es el Dios que nosotros creemos y en quien confiamos? El Señor Jesús nos hace mirar hacia el futuro. Dios, a través de su palabra, activa en nosotros la fe. Lucas capítulo 5, versículo 5, parte B, dice: mas en tu palabra, dice Pedro, echaré la red. La Biblia nos enseña que la fe es la certeza de lo que se espera en un futuro y la convicción de lo que no se ve en el presente. La fe nos lleva a vivir de manera diferente en nuestro presente, y al mirar nuestro futuro lo veremos con una gran esperanza. Uno de los oyentes que le hablaba a Jesús era Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro estaba más cerca. Él estaba en la barca de Pedro y Pedro estaba más cerca de él. Como podemos ver, al terminar de enseñar, Jesús le dijo a Pedro, cuando ya terminó de enseñar a la gente, cuando ya terminó de compartir la palabra, miró a Pedro y le dijo: boca para adentro. Parafraseando esta palabra, digamos de que le dijo: no te quedes aquí, vamos nuevamente, inténtalo de nuevo, le estaba diciendo.
¿Cuál era la diferencia? Si de allá de mar adentro venían ellos y no hayan pescado nada. ¿Cómo que van mar adentro si yo vengo de allá, decía Pedro, y no hemos pescado nada? Era la misma barca, el mismo lago, las mismas redes, los mismos pescadores. La diferencia era que ahora Jesús estaba con ellos en la barca, y cuando Él está, todas las cosas, Señor, pasan porque sobremanera está. Hermanos, cuando Cristo aparece, todo se ve diferente, hermanos. Ellos podían quejarse, lamentarse, porque no podían ver nada, pero dice que cuando el Señor apareció, todo fue diferente, aleluya. Porque cuando Él aparece, las cosas son distintas. Algunas veces el Señor permite que nuestras capacidades fracasen para poder mostrar su poder. Lucas capítulo 5, versículo 6 dice: y habiendo hecho, encerraron, dice, gran cantidad de peces, y su red se rompía. Cuando Pedro obedeció y echó la red, cuando dice en tu nombre echaré la red, como desafiando al Señor, y la echó. Y dice la palabra del Señor: y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Y tuvieron que llamar a los otros pescadores para que les ayudaran a sacar la red, porque es que pensaba romperse. Esto nos enseña a depositar nuestra confianza en Dios, hermano. Pedro era un pescador de mar de Galilea. Tenía experiencia, las capacidades, el talento, pero lo único poderoso que podemos ver allí es que Dios es el todo y el todo de todo. Lo correcto es depender verdaderamente de Dios. Muchas veces nuestra fe es tocada, hermano. Muchas veces nosotros decimos, nosotros tenemos fe cuando las cosas marchan bien. Pero cuando las cosas se ponen tenues, entonces es donde nosotros tenemos que darnos cuenta si verdaderamente la fe de nosotros es genuina. Y Dios tiene que probar eso. ¿Hasta dónde la fe nuestra? Lucas capítulo 5, versículo del 8 al 10 dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Todos tenían temor. ¿Por qué? Porque toda la noche estaban trabajando, toda la noche tratando de pescar, toda la noche, y estaban cansados porque nada habían visto. Pero en un momento, cuando él le dijo: echan las redes, yo creo que Pedro la echó de mala gana, porque ya estaba cansado. Pero cuando las echó, mano, dice, eran tantos los peces que se rompía la red. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros atendemos a confiar en el Señor, todas las cosas se vienen de maravilla. Ante esta obra milagrosa de Dios, Pedro cae de rodillas ante el Señor, reconociendo su condición de pecador. El poder de Dios, hermano, nos redarguye. La manifestación de su presencia nos lleva a reconocer nuestra condición y necesidad. Por eso cuando nosotros tenemos problemas, cuando vemos conflictos, hermano, cuando vemos necesidades, nosotros no debemos de estar pensando en uno y en el otro. Hermano, levantemos los ojos a Dios, que es el que se ha puesto problema. Él tiene la solución, hermano. Si Él ve el problema, Él tiene la solución para nosotros, hermano. Cuando nosotros no confiamos en Él, los problemas se ponen peores, cada día más y más. ¿Por qué? Porque el Señor está tratando con nosotros, hasta ver hasta dónde nosotros verdaderamente creemos en Él. El Señor Jesús transforma nuestra visión de vida. Lucas capítulo 5, versículo 10 al 11. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, dice, le siguieron. Pedro era uno de los pescadores del mar de Galilea, dedicado a su oficio. Seguramente su papá fue pescador toda la vida, y Pedro tenía la misma visión y pasión por lo que su padre hacía. Sin embargo, un día el Señor Jesús llegó a la vida de Pedro, sencillamente transformada, y recibe de Jesús el diseño de Dios para su vida. Y le dice:
estas palabras: Pedro, hasta aquí ha llegado este periodo de tu vida. Este siglo se ha cerrado y comienza uno nuevo, comenzando un nuevo nivel para tu vida. Un nuevo tiempo. Desde ahora serás pescador de hombres y recibe la más grande profesión, el más grande oficio. ¿Cuál? El mismo juicio que tenía el Señor Jesús. Le estaba diciendo: ahora ya no vas a pescar peces, ahora ya no vas a ir allá a la fonda a traer, no, ahora vas a empezar a pescar hombres. Amén, amén. Es diferente. Estaba dándole a decir: ahora vas a ser como yo soy. Amén. Vas a trabajar como yo trabajo, bendito sea el Señor. Hermano, ¿cuántas veces Dios está hablando a nosotros lo mismo, hermano? Él nos llamó con un solo propósito, hermano: hacer lo mismo que Pedro, hermano. Pues tenemos que tener una fe y una seguridad de que Él no nos deja avergonzar, y como Él desea, nos respalda, bendito Dios. Como podemos ver, Pedro pasó de las redes a la predicación, de los peces a los hombres, de poco a las multitudes, del conocimiento teológico a la realidad del Espíritu Santo, del anonimato a ser el líder del ayuntamiento en la ciudad de Jerusalén. Hablamos de la fiesta de los tabernáculos. Cuando él salió del aposento alto, ya no era ese Pedro que estaba en la barca, ya no era ese Pedro que tenía temor, y era un Pedro diferente. Se levantó del aposento alto y empezó a predicar un mensaje hablando de Joel capítulo 2 versículo 28, donde dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y empezó a predicar un mensaje y se convirtió en 3,000 personas. Así se cumplía la palabra del Señor cuando dice: vas a ser pescador de hombres. Ya no pescó peces, pescó 3,000 personas con un mensaje. Gloria a Dios. Hermano, eso es lo que hace Dios cuando confiamos en Él, bendito Dios. ¿Dónde está la red de nosotros, hermano? Están rotas, hermano, porque las hemos descuidado. Pero si nosotros hacemos lo de Pedro, hermano, empezamos a tener esa visión de Él en el aposento alto, porque a eso lo llamó el Señor. Como podemos ver a Pedro, pasó de las redes a la predicación, sí. Ya no era un hombre que tenía que andar con la red y limpiándolos y lavándolos, no, ahora iba a predicar. De los peces, ¿qué pasó? Empezó a pescar hombres poco a poco. Del anonimato que era él, porque no era conocido, llegó a ser conocido cuando salió del aposento alto. La Biblia nos enseña que Pedro llegó a ser un poderoso apóstol de las manos del Señor. ¿Por qué? Porque del vulgo y sin letras a ser el escritor de 2 epístolas de la Biblia, primera y segunda de Pedro, es lo que Dios hace cuando nos disponemos de sus manos, bendito Dios. ¿Quién era Pedro? Un pescador del anonimato allí, hermano. Y ahora, ¿quién era Pedro? En las manos de Dios, aleluya. Ya era un hombre poderoso, hermano. Dice la Biblia que del vulgo y sin letras, como les decía, vino a ser el escritor de la primera y segunda epístola del Nuevo Testamento, aleluya. ¿De dónde sacó esa capacidad? Si era un hombre que decían esos analfabetas, sin letras, menospreciados. Pero cuando estamos en las manos de Dios, hermano, el conocimiento y la sabiduría viene de Él a nosotros, gloria a Dios. Y ese Pedro que se levantó del aposento alto estaba buscando que cuando estamos en las manos de Dios, nosotros podemos hacer cosas grandes. Bendito y alabado sea el Señor. No se menosprecie, hermano. No se menosprecie. Hay veces decimos: es que no conozco la palabra, es que no soy capaz. No, usted sí es capaz, hermano, porque la bendita palabra, cuando la tomamos, Dios la mete en nuestro corazón y en nuestra alma, hermano. Y lo mucho y lo poco que tenemos convence, hermano. Porque no es tanto la palabra, hermano, como el testimonio suyo. El testimonio suyo habla más que la palabra. Cuando estamos en las manos de Dios, bendito sea el nombre de Dios. Deposita su confianza en el Señor y sabe que Él hará cosas maravillosas que le van a sorprender a usted y a todos los que le rodean. ¿Por qué?
Porque cuando Pedro se levantó, todo el mundo lo miraba. ¿Quién era ese Pedro? Si cuando estaban en el aposento alto y estaban hablando en lengua, la gente decía: ¿quiénes son esos galileos? Y circuncisos, sin conocimiento, los iban a hablar lenguas y profetizando. Pero cuando salió Pedro, porque muchas veces nosotros decimos en el aposento alto, ¿cuántas personas había? Dice que habían 120 personas. Pero yo digo, 120 personas no recibieron el poder de Dios. Recibieron lenguas tal vez, pero no el poder. Porque cuando usted va a la palabra del Señor, dice: Pedro se puso de pie con los 11. Con los 11, no dice con los 120, con los 11. O sea que el poder era para los 12. Cuando el Señor dice: me voy, pues yo no los dejaré solos. Ese es el aposento alto, porque van a recibir poder. ¿A quién? A los 12. Habían 120. Si 120 hubieran recibido poder, habían vuelto pedazos hace tiempo a la gente. Al mundo entero. Pero no habían sino 12. Y a esos 12 Dios bendijo. Hermano, no la multitud, Dios bendice la calidad. Eso es lo que quiere Dios para su iglesia. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. ¿Cuánto lo creen así? Es muy importante acercarnos a Dios con sencillez y confianza, con el deseo de ser guiados por Él. Eso significa que nuestro corazón debe tener una actitud enseñable y dejarse ministrar por el poder de Dios, que nos convence, nos redarguye y nos transforma en la medida que nosotros dejamos. Deposite su confianza en Dios, hermano. La Biblia también nos enseña que José, hijo de Jacob, un día soñó, y ese era un sueño de Dios. Sus hermanos quisieron matarlo, fue esclavo. Luego estuvo en la cárcel, pero no dejó de soñar, y finalmente Dios se glorificó en él, en ese sueño que tenía, porque Dios es todopoderoso y lo llevó a otro nivel, al nivel de gloria. Aleluya, gloria a Dios. Por todas estas cosas, depositemos nuestra confianza en Dios. Él todo lo hace bien, bendito Dios. Es muy importante que nos concienticemos de esta verdad. Las crisis forman parte del diario caminar de nosotros, hermano. Sí, Dios no nos ha llamado porque va a decir que vivimos de gloria en gloria. No, eso es mentira del diablo. Habrá problemas y habrá conflictos, hermano. Pero en medio de eso está alguien que se llama Dios. Bendito Dios. Amén. Gloria a Dios. La gloria sea de Dios. Como pasó con Jacob, como pasó, con Job. Muchos conocemos la historia de Job. Job perdió a sus hijos, perdió sus bienes, perdió su riqueza, y además contrajo una enfermedad que en ese tiempo no tenía cura. Sus amigos lo animaron y otros lo acusaron, pero eso nunca dejó que Job negara a Dios. Él supo esperar en él, y la recompensa vino grande, hermano. Nunca, a pesar de eso, mucha gente habla y dice la paciencia de Job. Pero cuando vamos verdaderamente a ver qué pasó con Job, sus padecimientos, sus conflictos, cuando perdió los bienes y sus hijos, ¿cuántas personas han perdido hijos? ¿Y cuántos se lamentan por la pérdida de sus hijos? Hay veces hasta se van de los casos de Dios. Yo conocí una persona hace muchos años, recién convertido casi, que tenía un hijo, y el hijo se lo mataron, y esa persona se amargó tanto, que pedían que Dios maldición para los que lo mataron, pero que se puso tan amargada que le dio artritis degenerativa, y los dedos se le empezaron a doblar y todo ello, de la amargura, del odio por lo que había pasado con un hijo, y murió así de esa condición. Hermano, no, si eso sucedió es para levantar mi cabeza y decirle a Dios: no los mate, sino que les tenga misericordia de ellos. Pero muchas veces esta naturaleza nuestra nos impulsa a hacer lo contrario, hermano. ¿Qué dice
dice Dios en su palabra. Es un mandamiento del Antiguo Testamento, cuando Él dice, el Señor, cierto, que amemos a Dios como amamos al prójimo. Yo tengo que amar a ese que me menosprecia. Hermano, ¿qué hago con amar al que me ama, al que me chochorea, el que me abraza? Yo no estoy haciendo nada, hermano. Yo tengo que amar al que me rechaza, al que me menosprecia, a ese. Porque a ese ama Dios más que a otro. Y eso es para nosotros, hermano. Y eso es para nosotros. Por todas estas cosas, hermano, depositemos nuestra confianza en Dios. Él todo lo hace muy bien. Es muy importante que nos concienticemos de una verdad. Las crisis forman parte del diario vivir de nosotros. Un día llegan a nuestra vida, llegan a nuestra familia, sin avisar, simplemente se hacen presente, porque muchas veces ni sabemos por qué suceden las cosas. Nos damos cuenta que es inevitable. Debemos lidiar con ellas. Algunas son leves y rápidamente desaparecen, pero otras son tan duraderas y generan una gran crisis en nosotros. Pero no importa, hermano. Todo eso lo permite Dios. Pues nosotros decimos, pero si Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, ¿cómo es posible que Él permita que yo esté pasando por un flagelo de esto? Hermano, es que allí, en ese flagelo, Dios está tratando con mi fe y mi seguridad y mi confianza en Él, hermano. Es donde nosotros empezamos a buscar soluciones en otra parte, hermano. Y nos quejamos, y lamentamos, y buscamos por aquí, buscamos por allá, y buscamos por otro y por otro. Y muchos nos dan consejos de una u otra forma que lo que hacen es distorsionar nuestra mente, hermano. Y el único que puede solucionar problemas se llama Dios. Porque Él le conoce, usted conoce su situación, bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué pasó con Job? Perdió a sus hijos, perdió sus bienes, perdió su riqueza y además contrajo una enfermedad que dice que era incurable en ese tiempo. Y vinieron los amigos, y los amigos vinieron a consolarlo. Uno lo consolaba y el otro lo acusaba. Pero con todo eso nunca renegó de Dios, sino que al contrario lo buscó más. Y Dios lo compensó, bendito Dios. ¿Qué hacer ante estas situaciones? A veces nuestra vida está pasando por un buen tiempo, sí, y de pronto todo se pone gris y muy difícil. Los problemas se multiplican y no sabemos exactamente cómo actuar. ¿No le pasa a usted que hay tiempos de bonanza en que usted vive bien, está tranquilo y nada le molesta y nada le pasa? Pues llega un momento en que todo eso se pone triste, como pasó con Jeremías. Cuando va a Jeremías capítulo 20, versículos del 9 al 11, dice Jeremías: estoy cansado, todo el mundo me asedia, todo el mundo me menosprecia, todo el mundo me quiere acabar, me meten a la cisterna, a la cárcel. Dice: estoy cansado. Y va y le dice al Señor: no me acordaré más de Él, ni hablaré más de su nombre. Pero dice: no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traeré su brillo y no pude alabado sea el nombre de Dios. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, dice Dios. Dice: hay algo en mí, hermano. Cuando uno está en esos momentos difíciles, cuando uno está en los momentos caóticos, hermano, es cuando uno quiere volver atrás y no volver a más. Pero es cuando siente ese fuego interno que no puede con él. Y ese es el poder del Espíritu Santo que redarguye la vida de nosotros y nos hace ver diciendo: aquí estoy yo en este momento de vida. Gloria a Dios, alabanza. Nuestra vida experimenta a veces momentos de dolor y fracaso, decepciones y aún muchas crisis. Y muchas veces estas aflicciones tanto atacan al creyente que está a punto de renunciar. Mira Elías huyendo de Jezabel, deprimido, con temor, queriendo morirse. Elías tuvo un enfrentamiento con los profetas de Baal, y luego de semejante victoria, la reina Jezabel lo amenazó de muerte y tuvo que salir huyendo. Elías se hundió en una profunda angustia y se sintió tan deprimido que le pidió a Dios que le quitara la vida. Y en esa condición buscó a Dios.
como su solución. Y Dios lo escuchó. Y hasta no solamente le escuchó, sino que lo vio allí todo oprimido, todo desbaratado allí. Y no lo menospreció, sino que mandó un ángel que le preparara comida y se la trajera. 2 veces le dio de comer y le dijo: fortalécete, porque te necesito en otro lugar. Hermano, eso es lo que hace Dios, hermano. Así se sienta usted como se sienta. Dios no lo va a menospreciar, al contrario, Dios quiere bendecirlo como bendició a Elías. Alabado sea el nombre de Dios. Las circunstancias del rey David. Las circunstancias del rey David, pues su hijo Absalón quería quitarle el trono. Y David enfrentó a Goliat. Vivió la persecución del rey Saúl, y enfrentó a los filisteos y a muchos enemigos. Enfrentó la muerte de su hijo. Tuvo varios intentos de asesinatos, y esto refleja que su vida no fue fácil, fue una vida dura. Pero nunca pensó planear y pelear contra su propio hijo. Nunca pensó que su hijo lo iba a traicionar. Eso era una crisis personal, una crisis familiar. Mateo capítulo 10 versículo 21 dice así: el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Cuando usted oye noticias, ¿acaso eso no se está viendo hoy en día en nuestro medio? Dios nos recuerda hoy la manera de enfrentar las crisis, los problemas, las decepciones, aquellas circunstancias que nos decepcionan y muchas veces nos causan mucho dolor. El caso de Noemí: perdió a su esposo, perdió a sus 2 hijos en una tierra totalmente extraña a ella, pero en esa condición se acordó de su tierra y quiso volver a buscar a Dios. Y cuando llegó a su tierra, pidió a la gente que no le llamaran Noemí, sino Mará, porque Noemí significa dulce y Mará significa amargura. Su petición refleja que su corazón estaba ¿qué? Lleno de tristeza, lleno de dolor, y su único refugio era el Señor, volver a Él. Pero cuando vamos ya al capítulo fin del libro de Ruth capítulo 4 versículo 14 dice: y las mujeres le decían a Noemí: loado sea Jehová que hizo que no te faltara hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Y tomando Ruth el hijo, lo puso en el regazo de Noemí, y fue ella el aya o la nodriza, y Dios la bendijo porque confió en él. Ella perdió 2 hijos, hermano, y se sintió amargada porque tampoco tenía esposo. Pero cuando llegó a Betel, a su tierra, hermano, y empezó a obedecer a Dios, al final del libro usted se da cuenta que ya esa Noemí amargada, resentida y todo ello, ya era diferente, ya era distinta, porque Ruth tuvo un hijo, se lo puso en los brazos a ella y ella lo crió, lo levantó y empezó a vivir de nuevo. Y ese hijo de ella era la descendencia donde venía el padre de David. Crió un hijo para la gloria de Dios. Acerquémonos a Dios, elevemos por encima de las dificultades a través de su comunión con Dios. Como las águilas, cuando viene la tormenta, no se ponen a ver la tormenta que viene, sino que dice, se eleva por encima de la tormenta. Y Dios quiere que nos elevemos por encima de las crisis y problemas que se nos presentan. Bendito Dios. Levante su vida en adoración, levante su vida en fe, persevere, y Dios hará una poderosa obra. ¿Por qué no abre su Biblia en el Salmo 27:3? ¿Qué dice el Salmo capítulo 27 versículo 3? ¿Qué dice el versículo 3 del Salmo 27? Alguien que lo diga en voz alta. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Dice, ¿Jehová qué? Pero es el 23, 27:3. Dice, ¿qué dice? ¿Jehová qué? Aunque un ejército acampe
Dice, aunque un ejército acampe alrededor de qué, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque aleluya, dice, porque yo estaré confiado, gloria a Dios. Hermano, cuando leo la palabra, me doy cuenta, hermano, de que hay una promesa para mi vida, bendito Dios de la gloria. La dificultad de la viuda de Sarepta, tal vez ustedes conocen la viuda de Sarepta. Dice que cuando Elías se presentó delante de ella venía del campo con un manojo de leña para hacer una torta y comerse, de dársela al niño que comiera y después que no morimos. Pero Elías le dice, ¿cómo le dice Elías? Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija de humildad, hasta el día en que Jehová haga llover. Ella creyó, le hizo la torta a Elías, comieron, dice, y Dios la bendijo y nunca tuvo necesidad. ¿Por qué? Porque nunca menguó la harina ni el aceite, dice, hasta que volvió a llover después de 3 años. Comió ella, comió su hijo y también comió Elías. Hermano, porque ella creyó, no puso titubeos ni nada, creyó a Dios, le creyó la palabra al profeta y Dios bendijo, hermano. Y eso es para nosotros hoy en día, hermano. Creámosle a Dios y Dios hará cosas grandes por nosotros, bendito Dios de la gloria. Eso fue. Yo le entrego el Salmo 91 y le entrego el Salmo 23. Léalo en su casa, Salmo 91 y Salmo 23. ¿Sabe qué? Esa es la protección de Dios para su pueblo. Cuando usted lee esos 2 salmos, esa es la protección de Dios para su pueblo. Créalo, medítelo y déle gracias a Dios por ello. Es una crisis que vivieron varios siervos del Señor, sin embargo Dios siempre les dio la victoria, hermano. Siempre mostró su poder a favor de sus hijos. Es bueno recordar cómo enfrentaron ellos la cárcel. José, con integridad y diligencia. Pablo y Silas lo hicieron con alabación y alabanza. Pedro y la iglesia con mucha oración e intercesión. Y Elías viendo la provisión de Dios con los cuervos que le llevaban de comer. Y Pedro viendo la gloria de Dios en la pesca milagrosa. Todos ellos fueron testigos del poder sobrenatural de nuestro Dios, que siempre supera el tamaño de nuestras dificultades, hermanos. Así sean las dificultades, los problemas, los conflictos. Hay veces que vienen problemas a mi hogar que yo no me los he buscado. Aparecen, hermano, y es donde nosotros empezamos a quejarnos y a lamentarnos y a buscar aquí, allá, pero dejamos a Él a un lado. Si Dios permite eso, es para que levantemos los ojos a Él, para que Él empiece a obrar en lo que está pasando con nosotros. Nadie podrá hacer nada por nosotros sino el Señor, bendito Dios de la gloria. Toda nuestra vida, hermano, está en las manos de Dios. Son manos que protegen, son manos que proveen y son manos que conducen al propósito divino. Manos que nos forman como las manos del alfarero. La solución en esta mañana, ¿sabe cómo se llama? Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese problema no es suyo, hermano. Ese conflicto no es suyo. Esa necesidad no es suya. Esa necesidad, ese conflicto le pertenece a mi Cristo de la gloria. El diablo vendrá a asustarlo. El diablo vendrá a ponerle todo eso. Pero en el nombre de Jesús de Nazaret, levántese y dígale: en el nombre de Jesús de Nazaret, yo estoy en victoria, porque todo lo que venga en este momento, yo lo entrego a Dios. Hermanos, Él hizo con Elías lo que hizo cuando estaba pasando por esa necesidad tan grande. Cuando hubo una sequía de 3 años, cuando ya no había que comer porque la tierra estaba resquebrajada y seca, no se podía cultivar porque ellos son agricultores. Pues el Señor le dice a Elías: aunque esta sequía va a durar 3 años, vete allá al río Querí, donde está fluyendo agua, bebe de ella, y yo te mandaré cuervos que te den pan y carne de la mañana y la tarde. Hermano, lo sostuvo y no lo dejó aguantar hambre.
Y cuando se secó el río Querí y ya no volvieron los cuervos, le dice: vete ante la viuda, que yo le he dicho a la viuda que tiene de comer. Tremendo ellos. Dios sabe cómo obra con nosotros. Bendito Dios. Aleluya. Yo le digo esto porque yo lo viví. Hace muchos años yo tuve que irme de Medellín a Bucaramanga y me fui a un negocio, y ese negocio se quebró. Un negocio por 40 años próspero, y cuando llegué se quebró. Y cuando llegaba a una empresa que necesitaba gente, y cuando yo iba con lo que yo sabía hacer, llegaba a la puerta de la fábrica y es como que alguien me decía: aquí no es, y me devolví. Llegó un tiempo en que yo tenía que coger un costal a irme de las fincas en fincas con 1,000 pesitos a que me vendieran de comer para llevar a la casa. Y ellos me daban y me volvía con los mismos 1,000 pesos. Y cuando se acababa eso, volvía con los otros 1,000 pesos y ya me tenían ellos el mercadito. Pero Dios nunca me dejó avergonzar. Yo represento a ese Dios, hermano, que bendice. Un Dios que bendice, hermano. Cuando nosotros hemos pasado por tiempos difíciles, es cuando reconocemos la gloria de Dios en la vida. Es cuando conocemos que verdaderamente tenemos un Dios que bendice y prospera, un Dios que promete y cumple. Bendito y callaba santa y la calaba santa. Y la llama santa, quizá la dama santa. Alabara siempre, quizá la dama santa. No se agobien por los problemas, no se agobien por los conflictos, no se agobien por lo que pasa o sucede en su hogar, en su familia. Solamente levante los ojos al que puede ayudarle, levante los ojos al que tiene la mano poderosa para bendecirle. Levante sus manos al Señor, como dice el salmista David: de dónde viene mi socorro. Dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Bendito Dios, y ese Jehová está aquí en esta mañana, y ese Jehová es el que va a bendecir su vida, y ese Jehová es el que le da sustentar en este momento. No importa el problema, no importa el conflicto, no importa la necesidad, si tenemos un Dios que dice: no te dejaré y tampoco te desampararé. Bendito sea el nombre de Dios por ello, hermano. Hoy ese Dios está aquí, y quiere bendecir su vida. No sé qué problema tenga en su casa, no sé qué problema tenga en su hogar, no sé por qué situación está pasando usted, pues solamente le digo una cosa, hermano: aquí tengo la solución a su problema. No con una pastilla, no con una inyección, no con no, yo tengo la solución a usted aquí en esta mañana, y esa solución se llama mi Cristo de la gloria, hermano, el que llevó sus cargas, sus problemas, sus conflictos, y el que le está dando victoria en todo lo que enfrenta, hermano. Confíe en el Señor, hermano, entréguele sus cargas, entréguele sus conflictos, y empiece a caminar por fe, creyendo que Dios tiene la solución para su problema en esta mañana. Aleluya. ¿Por qué no se coloca un momento de pie, hermano? Deje que Dios está probando su fe. No se ponga, no se entristezca.